En América Latina también hubo golpes de Estado civiles, lo vimos en Nicaragua hace poco tiempo atrás, y sin embargo la OEA, que había hecho denuncias y que no había aceptado la imposición de ese presidente a todas luces puesto por Norteamérica allí, hoy sigue gobernando el hombre y todo el mundo está callado. ¿Va a pasar lo mismo con el mundo árabe? Yo la interpretación que trato de hacer de lo que pasó en Egipto, que fue quizás uno de los países más importantes, es que necesitaban desplazarlo a Mubarak, pero no desplazar al régimen, que había hecho una suerte de acomodamiento y era bastante alineado con Estados Unidos, había cesado en su lucha contra el Estado de Israel, había un apoyo prácticamente inexistente a los palestinos en los últimos tiempos. De hecho, habían cerrado la frontera. Habían cerrado la frontera para encerrarlos, para ayudar a que Israel... Se morían de hambre, no les llegaba comida, nada. Ayudar a que Israel administre el Auschwitz de Medio Oriente, que es Palestina, y lamentablemente, o Gaza, por lo menos, la franja de Gaza. La tierra se lo llama la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Sí, señor, o sea, es un campo de concentración. Ahora bien, quisieron sacarlo a Mubarak y pensaron que iba a ser fácil, que como dijo Hillary Clinton en una visita que ella hace el 10 de marzo del año pasado, el 2011, fue a Tunisia y luego fue a Egipto. Y cuando le preguntaron ¿a qué viene Hillary?, dijo, queremos asegurarnos que Egipto tenga el tipo de democracia que nosotros queremos ver. Y el tipo de democracia que Hillary quiere ver, le puedo garantizar que no es la democracia que necesita y que va a favorecer ni al pueblo egipcio ni al pueblo tunisino. De hecho, ganó el candidato de la Hermandad Musulmana y la Junta Militar no lo quiere reconocer. Ahora, fíjese qué extraño, gana el candidato de la Hermandad Musulmana. Entre el ejército y el poder judicial egipcio hacen un golpe de Estado prácticamente encubierto para favorecer al candidato de Mubarak. Y Estados Unidos, Gran Bretaña, todos miran para el otro lado. Digo yo, no hay denuncia ahí. ¿Qué pasaría si en Irak hubiera elecciones y uno de los candidatos que está por ganar fuera un candidato del partido Ba'ath, de Saddam Hussein? O si en Libia ahora hubiera elecciones y viene uno de los hijos o un allegado de Muammar Gaddafi. La OTAN otra vez estaría bombardeando a Irak. Seguramente. Y sin embargo, en Rusia, en el caso de Egipto, lo miran para otro lado. Es un doble discurso absoluto, ¿no? En Siria hasta ahora no pudieron. Bueno, fíjese acá, creo que en esta tanta amena charla tenemos que insertar un factor que es de importancia trascendental, que es Rusia y China. Rusia viene actuando como una suerte de, yo lo llamo la muralla Rusia, para poder evaluarlo bien. Primero como una especie de amortiguador. Trataba de evitar de que hubiera grandes problemas. Por ejemplo, fue un amortiguador en el caso de Libia, pero cuando hubo que votar la resolución 1973 el año pasado, que permitió a la OTAN destruir Libia, Rusia y China votaron a favor. En el caso de Siria, de amortiguador se pasó a ser un freno. Cuando quisieron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia imponer una resolución muy parecida a la 1973 que habían impuesto sobre Libia, Rusia y China dijeron no. Ya no era un amortiguador, frenaron. La pregunta que hay que hacer, si yo creo que tiene que ver con Siria y con Irán, es qué tienen que hacer las potencias occidentales para que Rusia no sea amortiguador, no sea un freno, sino que sea una muralla infranqueable. Y yo creo que en Siria ya, y esto se han dado cuenta las potencias occidentales, Rusia se da cuenta, no por favorecer necesariamente ni a los sirios, que son sus tradicionales aliados, lo mismo con Irán, sino por una cuestión de supervivencia propia, que tiene que ser una muralla para frenar a Estados Unidos. Hemos identificado repetidas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad de Siria. Han usado un exceso de fuerza para disolver manifestaciones, fuego real contra las multitudes y han colocado francotiradores para eliminar a los opositores. Hablamos de un montón de organismos que son funcionales, ¿no es cierto? ¿Cómo ve a las Naciones Unidas? Bueno, es uno de los tantos instrumentos que tienen esta estructura de poder mundial. La estructura de poder mundial de la cual hablábamos recién, que es una red, opera a través de organizaciones propias de los distintos estados, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos, las cancillerías de la mayoría de los estados, pero también opera a través de organizaciones multilaterales, la Organización de Naciones Unidas, que con un Consejo de Seguridad que monopoliza el poder de decisorio en 5 estados, claramente nos está diciendo que hay un desequilibrio total, ha perdido gran parte de su credibilidad. El pueblo palestino le robaron violentamente su territorio y no hay forma que se le pueda devolver un mínimo de soberanía nacional, un Estado nacional. De hecho, Israel sigue ocupando actualmente todos los días. Los medios alegremente propagan otra falacia de que Hamas y Hezbollah son organizaciones terroristas. Y yo siempre digo, si a un Estado no le permite tener un Estado, si a un pueblo no le permite tener un Estado nacional,
y está invadido, ¿cómo hace para defenderse? Las Fuerzas Armadas de cualquier país, Argentina, Israel, Estados Unidos, Rusia, responden al Estado. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo no puede tener un Estado? No se le permite tener un Estado soberano. De alguna forma tiene que defenderse ante esas vejaciones. Y aquí en las invasiones inglesas, en 1806, 1807, ¿qué hizo? Y yo a los amigos judíos les doy el siguiente ejemplo. Digo, ¿qué le pasó a Francia pobre en junio de 1940? En 6 semanas cayó ante Alemania. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya no había más un Estado soberano. Los maquis, claro. Y la resistencia francesa, los maquis, la resistencia francesa. Entonces, ¿la resistencia que era un grupo terrorista porque no aceptaba de buena gana la bota alemana? No, era un grupo de liberación. Entonces, si Hamas es un grupo terrorista, lo quieren calificar así, Hezbollah un grupo terrorista, la resistencia francesa también era terrorista porque no aceptó de buena gana la invasión alemana. ¿Qué hacían los franceses ante los alemanes? Lo mismo que hacen los palestinos ante el invasor israelí. Defenderse ante un invasor que encima le impone vejaciones, humillaciones, muerte, asesinatos abiertos directamente de sus propios líderes. Eso no tiene ningún empacho. Es decir, los matamos ¿por qué? Porque son terroristas. Si calificamos a cualquiera que no nos gusta de terroristas, bueno, empecemos por la Casa Blanca y el número 10 de Downing, ¿no? Wipe Israel off the map. The danger from Iran is grave. It is real. And my goal will be to eliminate this threat. Also use all elements of American power to pressure Iran. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Everything. Main evidence for this viewpoint links the incident with a few passports found in the huge volume of rubble and a video of an individual whose place of domicile was unknown, but it was announced that he had been involved in oil deals with some American officials. It was also covered up and said that due to the explosion and fire, no trace of suicide attackers was found. Hay gente que ve al Oriente Medio como un tablero de ajedrez. Cada país en el casillero que le corresponde y a los sectores políticos como las fichas que se mueven. ¿Qué lugar ocupa, según esa concepción, Ahmadinejad? Ahmadinejad es un excelente vocero, un excelente y disciplinado operador de una estructura de poder propia, la de los ayatolás, de Irán, que solo piensa en el interés nacional del pueblo de Irán, que solo piensa en mantener los valores del Islam, que solo piensa... ¿Pero qué pasa cuando se denuncia a la República Islámica como país exportador y generador de terror, por ejemplo? Yo le digo, por esto me lo han preguntado en vivo. En más de un siglo, Irán no ha agredido ni ha invadido a nadie. Sin embargo, a Irán en la Primera Guerra Mundial la invadió Gran Bretaña. A Irán en 1941 la invaden la ex Unión Soviética y Gran Bretaña para quedarse con el petróleo iraní para hacer la guerra contra Hitler. Cuando después de la Segunda Guerra Irán logra una elección auténticamente democrática y accede al poder Mossadegh, nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy todos conocemos como British Petroleum, la que acaba de ser el desastre en el Golfo de México. ¿Qué hace la CIA? Pero esto está ya abiertamente admitido porque hay documentación que la Pero por supuesto, el golpe de Estado. Le orquesta un golpe de Estado. ¿Qué le imponen al hijo de Reza Pahlavi, al Shah de Persia? Pero que después le hacen un golpe al Shah y ponen al hijo. Exactamente. Y cuando finalmente en 1979 el pueblo de Irán logra sacarse de encima este régimen autoritario y accede, el ayatollah Khomeini, afín y con un apoyo masivo, Estados Unidos utiliza a uno de sus tantos gerenciadores, que en ese momento era Saddam Hussein, para hacerle una guerra de 8 años a Irán. Claro. Entonces, Irán fue reiteradamente agredida, permanentemente amenazada desde el año 2006, que fue cuando Israel pierde en la guerra contra su pretendida invasión contra el sur del Líbano. Claro. A partir de ese momento, día por medio está amenazando a Irán con un ataque, una invasión por su plan nuclear, etcétera, etcétera. Estados Unidos hace lo mismo, Gran Bretaña dice que está preparando planes para un ataque unilateral. Ahora, ¿cómo contra le un país contamos que al nunca pueblo pudo... que Israel tiene 400 ojivas nucleares declaradas prácticamente y que nunca permitió, jamás, el ingreso de inspectores de la OIEA, por ejemplo? De la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿sí? Claro. Y no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Sin embargo, el cuco nos lo muestran a Irán, que sí firma el tratado,
que sí acepta la inspección, que no tiene armas químicas, que está desarrollando su energía atómica, según ellos, para fines pacíficos, medicinales, inclusive. ¿Cómo le contamos a la gente eso? Bueno, ahí es donde creo entran a jugar un rol determinante las falsificaciones de los medios de difusión occidentales, que directamente hacen todo lo posible para presentar, como usted bien dijo, a Irán como un gran peligro y soslayar que la única potencia con armas de destrucción masiva en Medio Oriente es el Estado de Israel. El propio Ehud Olmert, cuando era primer ministro, admitió en una entrevista a la revista Der Spiegel, alemana, que Israel contaba con 400 artefactos nucleares. Ya es sabido, ya es un secreto a voces que por supuesto se sabe y ellos mismos no lo niegan, y no lo niegan porque saben que quieren que el mundo árabe sepa, y Europa también, tenemos bombas atómicas. No joroben demasiado con nosotros porque si Israel se enoja puede llegar a armar un gran desastre. Creo que acá lo importante es subrayar lo siguiente: el doble discurso, el double estándar, como dicen los norteamericanos, con lo cual se nos dan las noticias, porque ahí está parte del problema. En realidad, fíjese usted que el gran triángulo, yo lo llamo el triángulo perverso, que hoy en día aprisiona a la opinión pública de cualquier país, está dado entre el gobernante de turno, que normalmente es un gerenciador, la falsa oposición que hace de cuenta que se opone pero no se opone a nada. Mire usted la oposición en la República Argentina, se oponen a cualquier cosa, a veces son cosas legítimas, pero nunca se oponen a que, este gobierno no investiga la deuda externa, para lo que hablábamos recién, la República Argentina unilateralmente se ha desarmado y hoy la Argentina no es un país independiente, es un país no ocupado porque de afuera han decidido que no llegó el momento para ocuparnos. Sin embargo, es un tema que no está para nada en la agenda política, está total y absolutamente ausente. Por eso, es una falsa oposición. Y la tercera parte de ese triángulo, después del gobierno de turno y después de la oposición que está esperando como la sortija para ver cuándo puede agarrar su turno, están los multimedios que hablan de cualquier pavada, pero los temas fundamentales no se tocan, no se abordan. Con lo cual uno podría decir, el pueblo es ignorante. El pueblo es lo que le dan. Si no le informan, tampoco podemos pretender que todos sean científicos de la política. Es como, no hay que creer que el pueblo tenga que estar informado a un buen nivel si no se lo dan a través de los medios, a través de la educación. La letra, las gafas y el DNI de un amable anciano, un grandioso ser de las entrañas de la historia, la realidad viva de la historia, el fundador de la República Islámica de Irán. ¿Cómo veía el Adrián Salbushi de hace 25 o 30 años atrás la figura de Imam Khomeini? Bueno, creo que es un ejemplo histórico, y hay otros, pero es un ejemplo histórico relativamente cercano a la historia, donde la fuerza de un pueblo no está en su sistema bancario, no está en las armas que pueda llegar a tener, porque el cobarde más cobarde, por más que esté armado con una ametralladora, va a seguir siendo un cobarde. Hoy en día las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es jugar un jueguito con estos aviones tripulados como si fuera un jueguito electrónico, sentado en alguna base en Estados Unidos para bombardear una ceremonia de bodas en Afganistán. Si eso directamente no habla de coraje. Y esto ocurre así. Ocurre permanentemente, a diario. Invaden, a diario. Bombardean reuniones públicas, bautismos, casamientos, rezos, lo que sea. El ejemplo que usted dio del Ayatollah Khomeini es uno de los varios que tenemos en la historia, donde en realidad a mí me dan un enorme optimismo, porque nos está diciendo que por más que hoy uno mira a Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y diría, no hay forma de derrotar a esta gente. Si uno está en Medio Oriente, mira Israel con esas bombas atómicas, no hay forma de derrotar a esta gente. Sin embargo, siempre las derrotas se dan de los más fuertes, pero más fuertes en el corazón, más fuertes en su mente, más fuertes en su espíritu, más fuertes en su creencia, que realmente logran el apoyo de Dios por la sencilla razón de que creen en Él. El que no cree en Dios, el que no vive en Dios, no es que Dios no lo va a ayudar, Dios lo abandona porque no cree en Él, cree en sus propias fuerzas. Y es lo que le ha pasado al hombre occidental y a los israelíes. Creen en sus propias fuerzas, somos tan poderosos, tenemos tantos trillones de dólares para desparramar por todos lados, podemos propagar tantas falsedades como queramos en todo el planeta, tenemos armas que si realmente algo no nos gusta, destruimos Serbia, destruimos Irak, destruimos Afganistán, destruimos Libia, y podemos destruir a cualquiera que queramos, que Dios en esta ecuación no entra. Mientras que el ejemplo del Ayatollah Khomeini es justamente eso, que los pueblos son fuertes precisamente por su fe, por su consistencia, por su fuerza espiritual. Juan Domingo Perón decía que los pueblos no sucumben por débiles, sucumben por viles.